hoy el tema se llama Definiendo mi actitud en medio de la adversidad. Mi esposo terminó un tema de actitud de vencedor, ¿verdad? Y el Señor ponía en mi corazón, está basado en la iglesia de Macedonia. Amén. Definiendo mi actitud en medio de la adversidad. Aleluya. Y puse ese cuadrito ahí, hermanos, porque me llama mucho la atención. Una mariposa, antes de llegar a ser mariposa y tener todo, pasó por mucha adversidad. Incómoda, siendo un gusanito, ¿verdad? Y todo eso, todo el proceso que ella pasa para llegar a tener ese cambio de vida. Dice, creciendo en la adversidad, viviendo a través de las tormentas de la vida. Y la iglesia de Macedonia estaba en una de esas situaciones difíciles. Amén. Vamos al texto, segunda de Corintios 8, del 1 al 8. Dice así: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su amor y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Versículo 6. De manera que exhortamos a Tito para que de tal manera como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia, no como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad de vuestro amor. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das en esta hora de poder expresar tu palabra, que es viva y eficaz, Señor. Tu palabra es cortante como espada de doble filo, Señor. Padre, estamos aquí expuestos delante de tu presencia, Señor. Tu palabra sea escudriñándonos, Señor, en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús te damos la oportunidad, Señor, de que seas tú, Señor, tocando nuestros corazones, abriendo nuestra mente, cambiando todo aquello que tengas que cambiar en nuestra vida, Padre. Gracias por la oportunidad de estar acá, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de darte de lo mucho que tú nos das, Padre. En el nombre de Jesús, loamos y glorificamos tu nombre. El texto, hermanos, narra donde Pablo le está hablando, pero a la iglesia de Corintios. Amén. Les está diciendo, les está testificando en la difícil dificultad que estaba la iglesia de Macedonia, pero que eso no fue ninguna excusa para que ellos pudieran darle deliberadamente. Amén. Como introducción dicen, muchos piensan que es obligación que Dios nos bendiga por ser creyentes, ¿verdad? Hay mucha gente así, ¿verdad? Cuando están en pruebas, pero ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué no tengo eso? ¿Por qué no tengo el otro? Y a veces están como Asaf, ¿verdad? Asaf entró en un momento difícil viendo la envidia de los demás que no tenían pena y se enriquecían. Y casi, dice, resbalaron mis pies, casi profirió palabra como los mundanos, y hasta que entró al santuario de Dios comprendió la situación de ellos. Amén. Pero muchos piensan que es obligación que Dios nos bendiga por ser creyentes, pero la Biblia tiene leyes y verdades espirituales que se deben cumplir al pie de la letra. Una verdad dice que con la misma medida
nosotros demos lo que Dios nos va a dar. Es una ley del Señor, amén. Ahora que la sierva leía Malaquías, amén. Malaquías es algo, a mí me encanta esos versículos, porque el Señor es tan lindo. ¿Cuánto pide el Señor de diezmo? El 10%. Si usted gana $1,000, el Señor te pide el 10%, 100, ¿verdad? ¿Cuánto te queda? Miren, qué montón, hermano, no deja el Señor. Amén. Él solo quiere probar nuestra obediencia, pero Él dice: probadme en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Entonces el Señor ni los ocupa, hermanos, pero la obra de Dios sí, ¿verdad? Es la obra del Señor. Pero aún, ¿quién es el que bendice? ¿La iglesia? No, Dios nos va a bendecir el doble. Amén. La vez pasada le leía que dice que abriré las compuertas de los cielos, derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y mi esposo y yo tenemos mucho testimonio de eso. No podemos quejarnos de lo grande que ha sido el Señor. Amén. Gloria a Dios. Así es que con la misma medida que medimos, vamos a ser medidos. Otra verdad dice que lo que se siembra se cosecha. Y el pueblo de Israel había tomado una actitud delante de Dios de tal manera que Dios les reclamó diciendo: pruébenme en esto y les daré bendición hasta que sobreabunde, porque Él es un Dios que da más de lo que recibe. Él pide el 10%, nos deja el 90%. Amén. Y vamos a volver a leer, aunque ya la sierva lo dio, que yo lo traía, Malaquías 3, del 8 al 10, dice ahí: ¿robará el hombre a Dios? Oye, hermanos, qué vergüenza. Qué vergüenza que el Señor le pregunte a uno eso, ¿verdad? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, le dijo el Señor al pueblo de Israel, a su pueblo. Le digo: vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, contestó el Señor. Ay, esa palabra es durísima. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hermanos, y los capítulos 8 y 9 de 2 de Corintios nos hablan del más grande sacrificio de dar y de las asombrosas actitudes acerca de la generosidad. Así es que yo le invito: estudie, lea capítulo 8 y capítulo 9, tienen una gran enseñanza. Seguimos. El texto dice: la resiliencia crece ante la adversidad. Ahí pueden ponerlo, el otro cuadro. La resiliencia crece ante la adversidad. ¿Qué es lo que ve usted ahí? Totalmente seco. Eso está como desierto. Solo un milagro, hermanos, para que puedan hacer una matita, mucho menos echar una flor tan hermosa. Pero dice que crece en la adversidad. Resilia. Me llamó mucho la atención, por eso la saqué. Dice: la resiliencia es la cualidad de poder adaptarse a los cambios estresantes de la vida y recuperarse de las dificultades. La resiliencia es una respuesta a la tragedia, la crisis u otros cambios que alteran la vida y que nos permiten seguir adelante a pesar de la pérdida. ¿Qué habrás perdido? Tal vez un ser querido. No tiene que decir, hermanos, que solo lo económico. Puede ser la muerte de alguien, puede ser un problema que estemos pasando, qué sé yo. Usted póngale qué está pasando, yo no sé, ¿verdad? Pero dice aquí que mostrar resistencia no significa que una persona no se vea afectada o que no se preocupe por el cambio de la vida. La resiliencia es la capacidad del corazón humano de sufrir mucho y crecer a partir
de ella. Amén. Así es que yo creo, hermanos, que la naturaleza de Dios es eso. ¿Ustedes creen que Dios no perdió nada? Claro que sí. Cuando el mundo estaba tan perdido que ya no había por dónde, Dios se dio a sí mismo. Él dijo, no, Dios, yo voy a ir, tengo que hacer algo para ir a salvar a todos esa gente que he permitido que nacieran. Amén. Solamente mi naturaleza puede ir a salvarnos. No había nada en esta tierra que pudiera salvarnos. Y entonces cuando Dios dijo, yo voy a ir, me voy a entregar por ellos, me voy a dar por ellos, fue cuando entró, amén, Jesucristo dijo, heme aquí, amén, fue enviado por nosotros. Dios no nos está dando algo que primero no haya experimentado, que no haya dado. Dios se ha dado primero. Amén. Y Él sabe. ¿Usted cree que Él no sufrió mandar a su hijo? ¿Usted cree que Él no sufrió cuando Él lo estaban azotando? Cuando le pusieron la corona de espinas, cuando le pusieron la lanza. El Señor sufrió, pero ¿sabe cuándo sufrió más? Cuando vio todo el pecado de toda la humanidad sobre las espaldas de su hijo. De tal manera que el Padre no pudo soportar y tuvo que apartar la mirada. Y Jesús lo sintió cuando dijo, ¿por qué me has abandonado? Jesús sintió el abandono del Padre porque tenía que tomar nuestra naturaleza para podernos librar. Amén. Gloria a Dios. Así es que Él no nos pide algo que Él no haya experimentado. Amén. Seguimos. Dice, a nadie le falta la fuerza. Lo que le falta a muchos es la voluntad. Hermanos, si nosotros nos dejamos desmayar y nuestra voluntad desmaya, podemos perder. Tenemos que sobreponernos a toda la situación y nos hemos sobrepuesto. Los alabo, hermanos, porque nos hemos sobrepuesto. Amén. Allá nos vimos en el parque, sin iglesia, sin saber a dónde nos íbamos a congregar, todo lo que nos pasó, todos los que nos quitó, y tenemos el doble, hermano. Dios nos ha dado el doble, estamos súper bendecidos en este lugar. Amén. Con gente que ama a Dios y que tenemos problemas, sí, podemos tener problemas algunos, pero eso no nos vamos a quedar ahí, porque todo eso es parte de la vida. Amén. Así es que vamos a desglosar cómo definir nuestra actitud en medio de la adversidad, según el texto que hemos leído. Amén. Dice, no puedes controlar todas las situaciones de tu vida, y es cierto, hermanos, pero sí podemos controlar todas las actitudes hacia esas situaciones. Amén. Entonces el primer punto dice, la iglesia de Macedonia, ¿cómo hizo? Amén. ¿Cómo fue que definieron en medio de la adversidad que ellos estaban viviendo? Dice, desarrollaron primero una actitud diferente. Dice segunda de Corintios en el versículo 1, 8, versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. La gracia de Dios va a estar presente, hermanos, cuando estemos en momentos difíciles. No importa lo que sea económico, sea de enfermedad, sea que se ha partido algún ser querido, no sé la situación que Dios le permita, porque esas son cosas que Dios permite para medir cómo está nuestra temperatura de la fe, cómo está nuestro amor por Él, cómo está nuestra actitud, cuál es la actitud que nosotros tomamos, hermanos. Amén. Entonces, esta iglesia tenía la gracia de Dios. Dice, la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Esa iglesia no estaba sola, a pesar de la situación que estaba pasando, Dios estaba con ella. Dice, la iglesia de Macedonia era extremadamente pobre, pero entendieron que la gracia de dar les haría abundar en riquezas. De esto se trata este tema. ¿En qué consistió el secreto de su generosidad?
sino que la gracia de dar es como se recibe. Dando es como se recibe. Amén. Dice, Pablo les dice a los corintios, copien la actitud sorprendente de los macedonios, que a pesar de su pobreza, la gracia con la que fueron equipados los preparó para disfrutar de lo que significa generosidad. De esto se desprende que si yo no le doy la importancia al asunto de dar para la obra de Dios, entonces no valoro la gracia de Dios como la más grande y mejor don para recibir. Amén. Entonces, actuar con gozo en medio de una tribulación es difícil, ¿verdad que sí, hermanos? Porque a mí me ha sido difícil. Es difícil para mí actuar con gozo cuando mi madre murió. Fue difícil cuando mi padre murió. Ha sido difícil. Amén. Cuando acepté la voluntad de Dios de que no podía darle hijos a mi esposo. Fue difícil, pero Dios me llenó. Dios llenó ese vacío. Fue difícil dejar mi familia, mi gente para venirnos para ese país. Hay cosas difíciles en esta vida, pero ¿sabe qué, hermanos? Actuar con gozo en medio de la tribulación es un llamado a ser distinto. Nosotros no podemos ser igual al mundo. Dios nos llama a ser distintos. Debemos de actuar de diferencia a como actúa el mundo y el que no tiene a Cristo. Estamos llamados a actuar como Dios nos llama que actuemos. ¿Por qué? Porque ya nosotros no obedecemos a hombres, nosotros estamos obedeciendo a Dios. Amén. ¿Y qué dijo? Creo que Pedro y Silas, que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa es la diferencia que Dios nos está llamando a nosotros, marcar la diferencia. Amén. Es un llamado a ser distinto. No es que somos raros, no. Es que la naturaleza de Dios va gobernando en nosotros, va gobernando en nuestra mente. ¿No le parece raro a sus amigos que ustedes no anden conforme a ellos? Sí, ¿verdad? Y nos dicen que somos exagerados, que no, que Dios no se enoja si nos vamos por ahí a echar una canita al aire. No, es distinto, es totalmente distinto el llamado de Dios. Segundo, dice, desarrollaron una actitud de gozo. En el versículo 2 dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Amén. El texto nos muestra que la iglesia de Macedonia estaba en abundante tribulación, en una abundante y extremada pobreza. Era motivo suficiente para estar triste, pero tomaron la actitud de abundar también en gozo y abundante generosidad. En Santiago capítulo 1 versículo 1 y 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. ¿Y qué son diversas, hermanos? Varias, diferentes. Amén. Dice, diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis, vean, hermanos, qué hermoso, perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios promete que no nos va a hacer falta nada. Amén. Dice, la pobreza condujo en ellos dar con liberalidad. El principio de su generosidad no estuvo sujeta a cuánto tenían, sino en creerle a Dios. Y esto me recuerda el proverbio popular que dice: nadie es tan pobre para no poder dar. Bueno, la otra parte dice: y nadie es tan rico para no necesitar. Amén. Continuamos en el punto 3, dice algo precioso, dice: Dios alabó a Caleb. ¿Por qué Dios alabó a Caleb, hermanos? ¿Quién me lo lee ahí? En cambio, mi siervo Caleb ha mostrado una actitud diferente, me ha sido fiel, por eso le daré posesión de la tierra que exploró. Dice en cambio. ¿Qué le suena a eso?
como que Dios estaba viendo, Dios estaba mirando. Parece que Dios estaba hablando de los otros 10 espías que habían ido. Ay no, somos como langosta delante de ellos. Uy no, ellos son muy altos. Uy no, son gente, qué sé yo. Estaban hablando todo lo negativo porque Dios había, bueno, no fue de Dios, fue Moisés, fue el que mandó a 10 espías, amén, para ver la tierra. Amén. Y dice, en cambio, a Dios le encanta ver esos cambios, ¿verdad? En cambio, mi siervo Caleb ha mostrado una actitud diferente y ha sido fiel. Por eso el Señor lo bendijo dándole una tierra, amén. Así es que el tercer punto dice, de la iglesia de Macedonia desarrollaron una actitud más allá de lo normal. Amén. Más allá de lo normal. En el versículo 3 dice, pues doy testimonio, dice Pablo, de que aquí se me cortó un pedacito. Dice, con agrado han dado conforme a sus fuerzas y ¿qué? Más allá de sus fuerzas. Una actitud más allá de lo normal. Amén. Bendito sea Dios. La iglesia de Macedonia formaron diferentes acciones en su actitud. Esta iglesia dio con gozo, dio con agrado y dio más allá de sus fuerzas. Amén. Debemos cambiar nuestra perspectiva de cómo manejar las cosas en nuestra vida, de no valorar más este mundo sino el venidero. Hermanos, somos creyentes y estamos esperando la venida de Cristo. Está bien, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que seguir adelante porque mientras Cristo viene, amén, que los muchachos que sigan adelante y el día se gradúen y saquen una carrera y puedan formar un hogar, amén. Amén. Y ahí van quedando los padres, los abuelos, a todos, amén. Bendito sea Dios. Así es la vida, hay que seguir adelante. Somos creyentes, pero nuestra mirada no está en el mundo. Somos peregrinos en esta tierra, amén. Amén. Dice, ya que somos peregrinos en este mundo, pero ciudadanos del reino de Dios. Y es ahora donde le somos fieles a Dios. Es aquí donde se practica, hermano. No va a ser en el cielo cuando ya lleguemos. Porque si no lo hemos hecho, yo creo que no vamos a entrar. Amén. Así es que es aquí, es en esta tierra donde se nos prueba la fe. Es en esta tierra donde tenemos que cambiar nuestra actitud. Es aquí donde debemos ser fiel a Dios. Y es aquí donde hay problemas. Así es aquí, amén, donde se nos prueba. Dice, y le damos lo que a Él le corresponde. Mientras tengamos vida, sigamos dando para el avance del reino de los cielos y hagamos tesoros en el cielo donde nada se va a corromper. Donde el orín entra, no puede entrar, amén, no puede corromper. El cuarto punto dice, desarrollar una actitud espontánea. Puse ese cuadro, hermanos, porque me llama mucho la atención. El paralítico estaba en camilla, no podía hacer nada. Tenía que haber gente que hiciera por ellos, como ustedes están haciendo posible lo que se vaya a ir a hacer por los chiquillos. Es lo mismo, hermanos, es una actitud espontánea. Lo poquito que entre todos vamos dando y dando y dando, ahora se puede hacer posible que esa gente pueda llevarse en el evangelio, pero también llenarles un poquito la barriguita, ¿verdad? Bendito sea Dios. Y este hombre no podía hacer nada, pero hubieron 4, amén, que tomaron una actitud espontánea. No, llevémoslo, vamos a llevarlo, entre 4 en una camilla llevándolo. Cuando llegaron, el lugar estaba repleto, estaba lleno, no había por dónde entrar, amén. No, que se iba a quitar la gente si estaba Jesús hablando. ¿Y qué fue lo que hicieron? Abrieron el techo para poderlo bajar directamente donde estaba Jesús. Esa es la actitud que la iglesia debemos de hacer. Entre todos estamos teniendo una actitud espontánea para hacer posible que la evangelización llegue a estos pueblos donde la gente cristiana
mucha gente creyente ha apostatado de la fe. Ahora está difícil. Todas las iglesias, todos los pastores que oímos, se les fue un montón de gente con la pandemia. Muchos de los que servían en un altar y predicaban andan en el mundo bailando y tomando. Ha habido mucha apostasía en cuanto a la fe, y el Señor nos guarde que nosotros hagamos siempre firmes adelante, porque la venida de Cristo está más pronto que cuando nosotros creímos. Amén. Bendito Dios. Dice el cuarto punto, entonces, desarrollaron una actitud espontánea. En el versículo 4 dice: exponiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Observemos este texto. Vemos sus acciones a la hora de dar. Parece que Pablo les pidió que no dieran, porque estaban tan extremadamente pobres, hermanos, que seguro Pablo quería hasta ponerse a llorar. No, y si esta gente más bien necesita que les recojamos una ofrenda para que puedan comer todos. Amén. Dice: pero todos pidiendo a una con muchos ruegos que les concedieran este privilegio de participar en este servicio a los santos. ¿Sabe qué me acuerda de eso, hermano? La viuda que dio las 2 blanquitas que tenía. Dice que el Señor estaba viendo, amén. En cambio los fariseos y todos esos, ¿verdad?, feos que dice la Biblia ahí, quién sabe ni cuánto echaban. Echaba de lo que les sobraba, pero ella echó lo único que tenía. Y a Dios a eso le agradó. ¿Se cree que Dios los iba a dejar con hambre? No. Y ellos lo veían como un privilegio el participar el servicio para los santos. Los hermanos de Jerusalén estaban pasando una gran hambruna, estaban en una gran necesidad, y ellos, a pesar de su pobre condición, actuaron con una actitud espontánea. Hicieron como la viuda, no dieron lo que les sobraba, sino lo único que tenía. Les fue más bienaventurado dar que recibir. Entonces, hermanos, esa ofrenda se estaba recogiendo hace tiempo en las iglesias para la iglesia de Jerusalén, porque estaban pasando hambre. La iglesia estaba en una situación difícil. Pero donde Pablo ve que Macedonia más bien está peor, amén, como que trata de decirle: no, mejor no, hermanos, guarden el poquito que tienen. Y no, hermanos, ellos vieron la gracia de Dios. Que Dios, amén, que lo vieron como un privilegio, el dar para bendecir a otra iglesia. Amén. Continuamos, dice: de todas las cosas que llevas puestas, tu actitud es la más importante. Hermanos, que el Señor nos ayude, amén, a realmente a mostrar una actitud como la que el Señor quiere. Amén. Es difícil, pero no es imposible. Amén. Su Espíritu Santo está para ayudarnos. El quinto punto dice: esta iglesia desarrolló la actitud primordial, o la única actitud primordial que tiene que haber en un creyente. Amén. En el versículo 5 dice: y no como lo esperábamos, sino que así mismos. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos? Primeramente al Señor. Primeramente se habían dado entregado al Señor, se daban para Dios, ofrendaron para Dios. Amén. Dice: y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nos da a entender esto? Si usted y yo no nos damos primero para Dios, es imposible que nadie nos pueda tocar el bolsillo. Así es. O el codo, como dice mi esposo, ¿verdad? El codo se suelta, el brazo se suelta solo cuando alguien le da por aquí. Y es verdad, hermanos, solo cuando uno se ha dado para Dios es que uno comienza a sentir esa bendición de poderle dar a alguien. Amén. Gloria a Dios. Así es que dice: cuando el creyente se ha entregado a sí mismo primeramente a Dios, ninguno de sus mandamientos le son gravosos. Ese es el secreto del don de la generosidad. Cuando uno se da primero a Dios, los demás son resultados de entrega. Y esto es lo que el Padre hizo primero: nos dio a su Hijo
Después juntamente con Él, ¿qué dice? Nos da todas las cosas. Hermanos, si el Padre nos ha dado a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar algo que nosotros le pidamos? No lo va a dar, amén. En Romanos 8:32, en Nueva Versión Internacional, dice: Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Como no habrá de darnos generosamente, juntamente con Él, todas las cosas. Dice que su reino sea lo más importante, ante el cual me doy. Eso significa que ninguna otra cosa ocupa más mi atención y doblegará más mi voluntad que buscar su reino y vivir para Él. Y al hacer esto no tengo problemas cuando se me pida dar cuentas de mi mayordomía. Amén. Continuamos. Dice: desarrollar una actitud abundante es querer hacerlo, es poder hacerlo y ser capaz de hacerlo, porque todo lo podemos en Él que nos inspira. En aquel que no, Él no vino a dar dinero por nosotros, no, Él vino a dar su sangre, derramó su sangre para salvarnos y tenernos con Él, armar en sí un pueblo como que realmente Él quiere. Amén. Así es que Pablo aconseja a la iglesia de Corintios a desarrollar esa actitud abundante que tenía la iglesia de Macedonia. Los versículos 7 y 8 dice: por tanto, como en todo abundáis. ¿Cómo era la iglesia de Corintios? Abundaban en todo, hermano. Yo creo que tenían todos los dones ahí. Dice: la palabra, en ciencia, en toda solicitud, y vuestro amor para con nosotros. Dice: abundar. Era lo que parecía que les hacía falta un poquito. Amén. Abundar también en esta gracia. Dice: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Pablo puso a la iglesia de Macedonia como ejemplo ante la iglesia de Corinto. Los anima a tener su mayor abundancia de actitud. Los corintios tenían muchos dones, pero los anima a abundar en este don de gracia para dar, para que experimentaran la mayor bendición. Amén. Y concluimos con esto, hermanos. Dice Primera de Crónicas 29:9 y el versículo, creo que me comí el 14. Bueno, no sé. Ok, dice, estos dos textos resumen lo que hemos analizado en este tema. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. También dice: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano eso te damos. El versículo 9 iba en el primero, ahí seguía el 14. Amén. Así es que, hermanos, lo que Dios puso en mi corazón, sigamos adelante, no nos cansemos de dar para la obra del Señor. Amén. Y llegará el tiempo, creo que en julio, si Dios lo permite. Amén. También alguien quiere llevar a mi esposo allá por la sierra de México, no sé en dónde. Dice que es un lugar pobre, y ahí también vamos a participar. Amén. Para que se pueda llevar también, que se pueda llevar alimento a las familias de la iglesia donde vaya a estar. Amén. Padre Celestial, yo te doy gracias por la oportunidad que me diste de exponer tu palabra, la cual ha sido de gran bendición para mi vida, Señor. Nos ponemos delante de ti, doblegamos nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para que tú seas trabajando, Señor, por medio de tu Espíritu en nuestras vidas, Señor, en estos puntos de actitud que hemos, Señor, visto, Padre.
Danos una actitud abundante, una actitud de gozo a través de las pruebas y las tribulaciones, Padre. Ayúdanos, Señor, que de lo mucho que tú nos has dado podamos desprendernos también para bendecir a otros, Padre. Te doy gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, en este lugar, de poderte dar, Señor, de todo lo que nos has dado, Padre. Señor, bendice a tu pueblo que trajeron estas cajitas para misiones. Bendice, Señor, cada hogar, Señor, sea, Señor, sobreabundando en gran manera, Señor, lo material, lo espiritual, lo físico, lo moral en sus vidas, oh Dios amado. Cada ofrenda, cada diezmo, Señor, tú dejas el 90%, Padre. Te pedimos, Señor, que sea multiplicados en las manos, Señor, de tu pueblo, en el nombre de Jesús, y que nada les haga falta, Padre, que su mesa siempre tenga, Señor, con qué compartir también para con otros, oh Dios amado. En el nombre de Jesús bendecimos las ofrendas y los diezmos, Señor, de esta casa, Padre mío. Multiplica, Señor, para poder siempre salir adelante con la renta, con la luz, con el agua, con el internet, Padre, con todo lo que aquí se hace, sea para honra y gloria de tu nombre, Padre. Los entregamos primero a ti, Señor amado, para que esto, Señor, no sea difícil, Señor, también entregar, Señor, también de lo mucho que nos has dado, Padre. Gracias te doy por esta gran oportunidad. Bendice a tu pueblo que ha sido generoso, Padre, en el nombre de Jesús, para honra y gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén. Que el Señor me les bendiga.